desarrollo que tuvo la ciudad con la propuesta de la red de bibliotecas públicas y la bibliored que se desarrolló en los años finales de los 90 y 2000. Y tenemos un documento, un plan, en el 2011, un plan decenal de cultura que intenta recoger lo que dicen estos documentos anteriores y plantear una visión aún más de largo plazo, porque este va hasta el 2021. Digamos que estos son como los tres componentes que son importantes cruzar cuando vamos a hablar de participación y de política cultural en la ciudad. Quisiera señalar alrededor de este recuento histórico de esos tres componentes que en los años 90, si bien la Constitución abrió unos espacios de entender la nación de otra manera, de entender que no éramos una nación homogénea, sino muy diversa, con diferentes culturas, con diferentes etnias, con diferentes poblaciones que tenían diferentes intereses. Los años 90 son, digamos que tienen una confluencia perversa, que dicen algunos autores, en el sentido en que si bien se emergen muchas demandas de participación por parte de la ciudadanía, si ustedes recuerdan, finales de los 70s, 80s hubo muchos movimientos sociales, paros, muchas iniciativas ciudadanas que reclamaban al Estado la participación y hacían muchas demandas frente a cómo el Estado estaba gestionando, respondiendo temas de infraestructura, de política social. Entonces los 90s como que consolidan un montón de movimientos sociales que están demandando una presencia y una interlocución con el Estado. A su vez el Estado tiene una apertura, digamos, como a todos estos procesos de participación como se expresa en la Constitución del 91, pero las dos requieren, tanto los movimientos sociales como el Estado, requieren una sociedad civil activa y participativa, pero con intereses y con propósitos distintos, porque recordemos que los años 90 son los años en que se implementa toda una reforma estatal, entra la apertura económica y el Estado empieza a retirarse de una función social y de unas responsabilidades que tenía. Empieza a abrir espacios de participación, pero los va delegando hacia actores, hacia otros actores. Entonces, digamos que en los 90 es un momento de emergencia de la participación en general en el país y en la ciudad, por supuesto, también, pero es el resultado de una confluencia perversa de esos dos intereses que se cruzan. Y eso es importante leerlo, digamos, como en este panorama, porque todos esos antecedentes los tenemos que tener en cuenta para entender por qué estamos donde estamos y por qué estamos haciendo o estamos entendiendo la participación como la estamos entendiendo, como la estamos afrontando. También quisiera señalar alrededor de estos tres aspectos y como su recorrido histórico, como algunos síntomas que se han identificado en el tema de los sistemas, como un mecanismo de organización de los sectores para confluir participación ciudadana con intervención estatal. En el caso nuestro tenemos un sistema estatal de arte, cultura y patrimonio que se deriva de lo que formuló la ley y del Sistema Nacional de Cultura. Ha habido algunos intentos de construir un sistema nacional de formación artística o un sistema distrital de formación artística, y tenemos otros ejemplos de sistemas como un modelo de organización que le permite al Estado hacer una articulación con la ciudadanía organizada. Es un modelo que en el caso nuestro cumple 20 años, hemos hecho muchos debates alrededor de ese sistema, tiene sus detractores como sus defensores, y digamos en todos los diagnósticos que se han identificado siempre es recurrente como algunos aspectos que me gustaría señalar y tener en cuenta para poder hacer como una discusión en relación a la participación y la formulación de políticas culturales. Yo he identificado 6, seguramente hay muchos más, pero digamos que quiero señalar estos 6. Uno de los principales problemas que tienen los sistemas, y en particular pues este sistema de cultura en Bogotá, es que no existen acuerdos sobre aquello que se quiere organizar o articular para que funcione como un sistema. Parece que no todos hablamos el mismo lenguaje cuando estamos definiendo quiénes son los que deberían estar, cómo se deberían organizar,
y si deberíamos qué entendemos como sistemas. Otro aspecto es que es la manera también como se piensa el sistema y las relaciones entre sus componentes. Generalmente, aunque se habla de una relación horizontal, terminan estableciéndose jerarquías, especialidades, límites que marcan la diferencia entre uno y otro de los componentes que integran ese sistema, y se empiezan a definir como unos ciertos grados de control, rangos, normas concretas de funcionamiento que tienden a ubicar el poder de decisión en un solo lugar y a olvidar como las particularidades de las diferentes lógicas que están operando dentro de ese sistema. Como decía Ramiro, con el caso del programa de salas concertadas, que empezó muy sencillamente, igual con el sistema, empezó con una experiencia y una iniciativa tanto de la administración como de los artistas, pero en su conformación se ha ido regulando tanto que termina muchas veces cosificándose y haciéndose tan burocrático que impide el mismo funcionamiento. Pero eso también tiene que ver por la manera en que definimos lo que pensamos sobre el sistema y cómo debe funcionar. Hay una superposición de sistemas y no una integración entre ellos. En el caso de Bogotá, por ejemplo, tenemos el sistema distrital de arte, cultura y patrimonio, pero tenemos muchos espacios de participación también en lo local, en lo distrital y por los diferentes sectores, que hace que terminemos casi los mismos actores estando en 20, 30 espacios y a veces superponiéndose unos sobre otros. No hemos logrado, en el caso de Bogotá, tener un sistema distrital de participación que nos permita ser más integrales en la definición de las políticas, y por supuesto que nosotros defendemos la especificidad de tener un esquema organizativo para la cultura, pero a veces ese esquema organizativo para la cultura tiene que relacionarse con los otros sectores y con el contexto general de la administración de la ciudad y de la planeación urbana de la ciudad, porque si no terminaríamos siendo autocontenidos, pero tampoco no hemos logrado salir de nosotros mismos para articularnos con los otros, ¿sí? Y cuando nos articulamos con los otros, nos perdemos en la infinidad de espacios de participación y de esquemas que tiene la administración distrital. También hay una debilidad de nuestras instituciones, hay intermitencia en las políticas, en los fines, en los periodos cortos de gobernabilidad de esas instituciones culturales, incluso en las arquitecturas institucionales, porque si bien en Bogotá se hizo una reforma y tenemos ahora esta secretaría y las entidades adscritas, muchas veces estas entidades están pensadas más con los deseos y las necesidades e imaginarios de siglos pasados y muchas veces impotentes para actuar frente a cosas concretas. Si bien es un logro que tengamos un sector en la administración distrital, que seamos un sector en la administración distrital, uno también se cuestionaría si, y es un logro que exista un Instituto Distrital de las Artes, uno se cuestiona cómo está estructurado, cómo quedó estructurado el Instituto Distrital de las Artes, que tiene unas gerencias por áreas canónicas de las artes, música, literatura, danza, teatro, audiovisuales y artes plásticas, y uno se pregunta dónde queda la política cultural del diseño, de las tecnologías, que ya no son tan nuevas, de la moda, de una serie de prácticas culturales que se están dando, de hecho, culturales y artísticas que se están dando en la ciudad, que tienen que ver por la manera en que la sociedad se está moviendo, que no están recogidas en esas 6 áreas canónicas. Lo cual no quiere decir que sea importante que esas áreas estén, son necesarias, pero tal vez estamos pensando todavía instituciones con un imaginario que ya no existe, y estamos olvidando cosas que se están dando en la actualidad que no están recogidas institucionalmente en ningún lado. Igualmente hay un problema que hemos identificado acá en la ciudad que a mí me parece que es muy grave, y es que hay una inconsistencia o una superposición entre las normas de planeación y los procesos participativos. Entonces aquí tenemos una norma, un acuerdo 12, un acuerdo 13 que nos dice cómo debemos planear en lo distrital y en lo local, que establece unos tiempos, que establece unos periodos de acuerdo con los periodos de los gobernantes, y los procesos participativos van como a otro ritmo, en otras lógicas, por otros caminos, y no hemos logrado ensamblar
esas lógicas de planeación con los procesos participativos. Entonces, se estimulan los procesos de participación que van a su propio ritmo, van por otros caminos, van a su tiempo, y cuando se logran acuerdos y se proponen a la administración, pues están por fuera de tiempo. Ya hay un plan de desarrollo, ya hay unos planes locales, ya hay unos proyectos, hay unos presupuestos aprobados, hay unos proyectos establecidos y hay unas metas que cumplir. Entonces, digamos, ahí hay un desfase entre esas dos lógicas que no hemos logrado superar. Por otro lado también, que es una queja general del sector, y cuando uno va a todos los espacios, al seminario de formación artística, a los de música, a estos, a otros eventos, siempre hay una queja recurrente sobre la falta de investigación, de información, de la sistematización de las experiencias como de una manera continua y consistente. Hemos avanzado cada vez más, hay una cuenta satélite de cultura ahora, en Bogotá tenemos la encuesta bienal de culturas. Sin embargo, hay demasiadas falencias todavía de información que nos permitirían actuar con más pertinencia y ser muchos más asertivos, pero tal vez esa falta de información no solamente tiene que ver con poder establecer procesos y recursos que permitan recoger información, sistematizarla, analizarla, producir conocimiento sobre eso, sino tal vez tienen que ver con algo que Sergio de Zuviría también en el 2005 nos señalaba, y que creo que todavía es pertinente mencionarlo. Él decía que en una investigación que estaba haciendo sobre políticas culturales de Bogotá, constataba no solamente la peste del olvido, sino también el síndrome adánico. Ninguna política institucional remite o habla del anterior, lo que cuestiona si se trata de una falla o falta de memoria, o más bien, en el sentido de Todorov, una falta total de reconocimiento del otro. Y esto es muy importante porque no es solamente porque falta información, sino porque también, como señala Sergio, hay un síndrome adánico, y cada vez que viene una nueva administración, como dice el dicho popular, escoba nueva barre mejor. Entonces se empieza de nuevo, es como si tratáramos siempre borrando lo que viene atrás, y tal vez eso es una de las peores enfermedades que podemos tener como país, que olvidamos lo que se ha hecho y siempre queremos empezar de nuevo. Digamos, estos son como aspectos que me parece importante señalar en relación a lo que tiene que ver con la participación y la formulación de políticas, y con el específico sistema distrital de arte, cultura y patrimonio que tenemos en este momento en Bogotá. También quisiera señalar como a partir de esas debilidades o problemáticas, como algunas paradojas o contradicciones que se dan, digamos, en términos de la formulación de las políticas y de la participación. Como les comentaba, en el 2005 Rosario Bonilla, una de las abuelas del sistema, señalaba que en Bogotá surgió el sistema porque ella decía que se cocinó y se tejió desde la vida misma, desde los mismos actores culturales y desde los artistas que decidieron que era importante hacer ese vínculo con la administración. Incluso muchas de las personas que estaban en la administración pues eran artistas. Una de ellas que también nos acompaña ahora es Berta Quintero, quien también es música, artista, y siempre tuvo una actividad permanente, pero además fue funcionaria del instituto y movilizó muchas de los programas que todavía actualmente tienen vida en la ciudad, como Rock al Parque. Y se tenía, digamos, como la certeza en ese momento, por lo que cuenta Rosario y muchas de las personas que participaron en ese momento, que poder tener una norma o una institucionalidad que respaldara esos procesos de participación de los artistas, lo que permitía era tener un peso institucional y recursos para sostenerlos y financiarlos. Y esa, digamos, ha sido como la lucha en Bogotá de poder formalizar estos espacios de participación, que existan unos proyectos de inversión, que existan unos recursos, que tengamos unas metas en términos de participación. Sin embargo, eso se ha venido dando a lo largo de estos años, y tenemos esos proyectos, tenemos esos recursos, no siempre suficientes, pero la paradoja de esto es que
que entre más regulado el sistema y más institucionalizado, menos empoderado está. A mayor número de espacios de participación, pareciera que los representantes que hacen parte de esos espacios de participación más solitarios están. No tienen una base que los respalden, o esa base, o él no está interesado en tener una base, o la base los abandona cuando son elegidos. Y cada vez el sistema formal se vuelve más rígido y se cuestiona cada vez más la representación de quienes están ahí. Entonces, la paradoja que quiero señalar es que, si bien se ha demandado más formalización de estos espacios de participación, más apoyo estatal para la participación, la paradoja es que cuando se tiene más apoyo estatal, estos espacios terminan deslegitimándose. Y es algo que nos debemos preguntar frente a eso, ¿no? Y por otra parte, también hay como un desborde institucional, y la institución se queda pequeña frente a todo lo que tiene que responder frente a todos estos espacios de participación. En el caso nuestro tenemos en este momento 46 espacios de participación, una cuña, vamos a elegir representantes de estos espacios el domingo 19, y estamos con 18.665 personas inscritas en toda la ciudad para participar en las votaciones de los consejos locales y de los distritales de áreas artísticas. Lo que implica institucionalmente tener todas las condiciones para poder garantizar estos procesos de elección, muchas veces desborda la institucionalidad frente a toda la garantía de lo que debe hacer el Estado para la participación. Entonces también es como la paradoja que quiero señalar entre la demanda de formalizarlos, cuando se formaliza qué pasa, y también que el Estado termina prometiendo cosas que de pronto se queda chico en poder responder. Bien.